para que podamos comenzar con el taller del día de hoy. Gracias, Cindy. Bueno, buenas tardes a todos. A los que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Italia Rodríguez Reyes. Soy psicóloga y actualmente estoy ya en la parte de la titulación de la maestría en psicología educativa de la UNAM. Cindy me hizo el honor de invitarme para poder hablar con ustedes sobre un tema que yo creo que es muy, muy importante y que vale la pena que nos tomemos un tiempito para reflexionar al respecto, que son esos retos que yo los considero que son retos psicológicos que ustedes como músicos tienen que lidiar, lo tienen que afrontar día con día. Entonces, espero que sea de su interés lo que voy a estar platicando con ustedes. Y la idea es darles como una presentación con información general para después poderlo llevar a discusión y que ustedes también compartan sus experiencias y alguna duda que pudieran tener. Gracias, Italia. Si querés, podemos comenzar a compartir la presentación. Sí, mira, eso es lo que estoy descifrando cómo hacer. Espérame. A ver, acá está. ¿Ya está? ¿Ya lo ven? Se ve bien, sí. Ok. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, el día de hoy vamos a hablar de los retos psicológicos del músico. Me voy a enfocar en tres que considero que son los principales, que es el estrés, ansiedad y estabilidad emocional. Ok. ¿Por qué creo que es importante? Porque día a día ustedes están muy, muy conscientes y sus objetivos son muy claros en cuanto a los retos que ustedes tienen que superar cuando se trata de la técnica musical, o sea, todo lo relacionado con la ejecución de su instrumento musical y demás estudio relacionado con la música. Pero muchas veces no nos damos cuenta que de forma paralela también hay una serie de retos psicológicos que también tenemos que superar y afrontar día con día como músicos. Entonces, antes de comenzar puntualmente con los temas, sí quiero que tomen en cuenta que a lo largo de esta presentación, sí voy a estar haciendo mucho énfasis en esta relación de cuerpo y mente, ¿de acuerdo? Porque muchas veces estamos muy conscientes de o creemos más bien estar muy conscientes de lo que pasa a nivel físico con nosotros cuando estamos estudiando música y el instrumento, pero se nos olvida un poquito qué pasa a nivel psicológico y mental. Entonces, Cindy me hizo el favor de pasarme como temáticas que tengo entendido que son de su interés como comunidad. Me mencionó que querían puntualizar lo que es el pánico escénico. También querían hablar sobre cómo superar traumas pasados que impiden tocar o ponerse nuevos retos en la música. Y finalmente, cómo organizar sesiones de prácticas efectivas relacionándolo con el estado de ánimo. Entonces, si bien voy a hablar de estrés, ansiedad y estabilidad emocional, realmente esos tres factores están muy relacionados con estas incógnitas que ustedes tienen. Entonces voy a procurar irlas relacionando para que ustedes vayan haciendo como esta conexión y sobre todo que vayan reflexionando sobre la información, que la vayan identificando si ustedes han pasado por eso o a lo mejor no se han dado cuenta hasta ahorita que lo estamos mencionando, porque esa es la finalidad, que hagamos introspección, que ustedes puedan reflexionar de cómo es su situación actual psicológicamente hablando con la situación que sea que están viviendo profesionalmente hablando. Ok, entonces vamos a arrancar con el estrés. Un determinado grado de estrés ayuda al organismo a alcanzar su objetivo, es decir, podemos decir que el estrés realmente es algo esperado e incluso algo beneficioso para nuestro organismo. Como músicos, ustedes pueden sentir cierto grado de estrés previo a la mejor alguna presentación o alguna audición que ustedes tengan, etcétera. Y es esperado y es normal e incluso es eso lo que los va a impulsar a poder superar ese reto. Pero ¿qué pasa cuando entonces ese estado de estrés se prolonga y en lugar de ustedes regresar a un estado normal o a un estado de relajación, continúan en ese estado de estrés? Es ahí entonces cuando la persona experimenta una sensación de malestar, ya sea físico o mental.
En los músicos, la búsqueda constante de la perfección, los largos periodos de práctica en posturas incómodas, altos niveles de angustia, incluso la inestabilidad laboral, que es propia de la carrera de la música, expone a los músicos a una situación de riesgo para el desarrollo de problemas médicos y psicológicos relacionados con la práctica diaria. Y esto tiene que ver entonces con los tipos de estresores que se presentan en los músicos específicamente. Tenemos tres tipos. El primero es los estresores, perdón, mecánicos. Estos se refieren a esas posturas y posiciones que nosotros tenemos que adaptar con nuestro cuerpo para poder tocar un instrumento musical. Realmente el cuerpo humano no está diseñado para tocar o ejecutar un instrumento. Esas posiciones y esas posturas no son las naturales de nuestro cuerpo. Entonces, al nosotros ponernos en una postura determinada para tocar el instrumento o utilizar las manos de cierta forma o incluso la boca, genera cierta tensión a nivel físico en nuestro cuerpo y por ende estrés. Entonces tenemos el tipo de estresor musculoesquelético y facial, que es muy propio de los vientistas, y luego están los posturales, que esos pues realmente son de todos los instrumentos, excepto la voz humana. Entonces, por una parte, quiero que estemos conscientes que hay un tipo de estrés físico que ustedes van a generar en su cuerpo siempre que toquen el instrumento musical. Luego, aparte de eso, tenemos los estresores psicológicos y del entorno. Entonces, desde una perspectiva integradora, el estrés es el producto de la relación entre el individuo y el entorno. Esto quiere decir que por una parte tenemos al individuo con sus recursos disponibles, con esos mecanismos de afrontamiento que tiene para poder superar los retos que se le presentan. Y por otro lado tenemos las exigencias del ambiente, lo que nos está demandando, lo que nos rodea, ¿no? Entonces, por lo general, cuando hay un equilibrio es porque los recursos que yo tengo como persona me permiten poder satisfacer las demandas de mi entorno. Pero cuando hay un desequilibrio aquí, entonces es cuando entra el estrés en juego. Estar bajo un estado constante de estrés nos hace propensos al desequilibrio, lo que a la vez nos hace vulnerables a malestares físicos y psicológicos. Y bueno, los tengo aquí del lado derecho, los pueden leer rápidamente, que son algunos de los síntomas que se pueden presentar en los músicos. Y me gustaría que leyéramos también esta cita que encontré en la revisión bibliográfica que hice, porque creo que vale la pena reflexionar. Los músicos nos exponemos libremente delante de un público para llevar a cabo la ejecución de una obra y comunicar mediante nuestro instrumento todo tipo de sensaciones. Pero es una situación especial, ya que somos evaluados en ese momento por toda clase de público. Este es el momento donde surge el miedo o temor escénico. Nagy 2014. Entonces, aquí vamos a abrir paso a esa primera interrogante que ustedes, tengo entendido, tienen, que es este tema del pánico escénico. En la música, el término que se utiliza, bueno, son varios. Está el miedo escénico, la ansiedad de ejecución musical, ansiedad de interpretación musical o ansiedad interpretativa. Entonces, a cualquiera que me refiera, estoy hablando precisamente de lo que es el pánico escénico, pero desde una perspectiva de la música. La ansiedad interpretativa aumenta, de hecho, la precisión del músico, perdón. Al igual que el estrés, como hablamos anteriormente, realmente son reacciones esperadas y normales del organismo. Está bien sentir un poquito de ansiedad previo a la exposición ante un público. Pero esta activación fisiológica puede también desencadenar reacciones adversas si nosotros no tenemos el control de esas reacciones. Por eso la importancia de la preparación psicológica previo a una presentación o a cualquier tipo de exposición que ustedes tengan ante un público. Ahora, la ansiedad de ejecución musical tiene varios factores en juego. En primer lugar está la vulnerabilidad psicológica, que se refiere a los factores hereditarios, porque todos tenemos una tendencia a desarrollar ciertos rasgos dependiendo de los factores genéticos, ¿no? Entonces, eso por una parte, el factor hereditario. Luego tenemos las relaciones tempranas, que tiene que ver con todas aquellas interacciones, aquellas relaciones interpersonales que tuvimos a lo largo de nuestro desarrollo. Y finalmente está la preocupación relativa a la ejecución, que es como la que más pesa cuando hablamos de ansiedad escénica, porque es aquella preocupación que surge próxima a una presentación o a un concierto que el músico vaya a tener. Entonces, en este factor se desencadenan tres tipos de ansiedades: la somática, la cognitiva y una muy importante que es la autoevaluación,
y la valoración de los demás, que se podría ser un estresor del entorno muchas veces, ¿no? ¿Cómo creemos nosotros que los demás nos están valorando? Ese es un factor muy importante que más adelante lo vamos a retomar. Ahora, cuando hablamos de estrés, ansiedad y sobre todo de miedo escénico, hay que tomar en cuenta que, en primer lugar, el miedo realmente es un aliado. No hay que ver el miedo como algo malo o como un obstáculo. Al contrario, es normal sentir miedo y está bien sentir nervios y sentirte ansioso previo a tu presentación o a tu concierto, y eso es lo que te va a impulsar. Hay que recordar que eso es lo que nos va a impulsar a mejorar nuestro desempeño. También es importante que aceptemos los errores. Hay que ser conscientes y por eso mencioné los tipos de estresores, para que se den cuenta que realmente el estrés con el que vive el músico es muy, muy alto y es muy diferente al tipo de estresores que se pueden presentar en otras profesiones. Entonces, si nosotros somos conscientes de que aparte de nuestra técnica musical, también tenemos que aprender a lidiar y manejar y controlar estos otros estresores, que no todos van a depender de nosotros, va a ser más fácil no ser tan duros con nosotros mismos a la hora de juzgarnos o de autoevaluarnos precisamente, y vamos a poder identificar mejor si cometimos un error, qué tipo de estresor pudo a lo mejor haber influido en mi desempeño en ese momento. También es recomendable afrontar la situación, porque muchas veces las personas tienden a huir del miedo. O sea, me da miedo presentarme, mejor no lo hago, evito hacerlo, cuando en realidad es una experiencia de aprendizaje. A medida nos vayamos exponiendo, poco a poco, practicar y exponernos a esas experiencias de manera progresiva, vamos a ir aprendiendo, quizá no a eliminar el miedo escénico, pero sí a manejarlo de mejor manera, a entender por qué lo estoy sintiendo y a canalizarlo, a que sea algo que me permita crecer y no que me bloquee. También esto, para los que son docentes, es importantísimo que tomen en cuenta que cuando tienen estudiantes de música no los pueden exponer tan drásticamente a un público, porque no sabemos cómo va a reaccionar ese estudiante. Es muy importante que tomen en cuenta el desarrollo socioemocional, de sus estudiantes. Entonces, lo ideal como consejo es que poco a poco los vayan como enfrentando a esas situaciones. A lo mejor que primero toquen frente a mí, luego que toquen frente a 2 personas, luego 5, luego 7, y así progresivamente ir aumentando, porque eso le va a permitir al estudiante, que recuerden que muchas veces son adolescentes, les va a permitir poder manejar de manera más sana y más progresiva, con un ritmo más lento, esto que no cualquiera lo puede manejar realmente, que es exponerse y aparte de la parte positiva, que es transmitir la música que yo estoy tocando, pues también viene del público para acá las opiniones, las críticas, que no siempre van a ser constructivas. Entonces, nuestros estudiantes en ese sentido es muy importante que los cuidemos, ¿no? Y que tomemos en cuenta esto. También hay que aceptar los síntomas e intentar bajar su intensidad. Más adelante vamos a hablar un poquito de técnicas que podemos aplicar para intentar reducir esto de lo que es la ansiedad escénica. También tomar en cuenta que no va a desaparecer mágicamente, que sigue su propio ritmo y que hay que ser paciente. Otra cosa que puede ayudar muchísimo es recordar los éxitos previos, porque es muy fácil para el ser humano acordarse de lo que hizo mal, pero no siempre nos damos el tiempo de poder recordar qué cosas sí hicimos bien, qué metas sí hemos logrado alcanzar. Entonces, eso también vale la pena reflexionar. Y finalmente, la autocomprensión. No ser tan duros con nosotros mismos, porque muchas veces el que más te va a juzgar es uno mismo. O sea, el peor para juzgar es uno mismo, cuando no debería de ser así, al contrario. Entonces, finalmente, algo que sí quiero como hacer muchísimo énfasis es que se reencuentren con su motivo. ¿Qué significa esto? Cuando hay mucho, a lo mejor sienten ustedes que ya no pueden con tanta carga, que ya hay muchas cosas negativas, me fue mal en mi audición, me fue mal en mi clase, mi maestro me dijo esto que me hizo sentir muy mal.
nos empezamos como a nublar, ¿no? Y entonces ya perdemos el gusto, le perdemos el amor, ya se vuelve algo cansado, algo que me fatiga, algo que ya no me hace feliz. Entonces, cuando eso suceda, por favor, recuerden reencontrarse con su motivo. ¿Por qué están estudiando música? ¿Cuál fue la razón para que ustedes decidieran tomar este camino? Y si es posible, escríbanlo, pero recuerden por qué están ahí. Porque todo lo demás va a cambiar, todo lo demás es cambiante. El motivo no deja de ser el motivo, va a ser el pilar de por qué ustedes están estudiando música. Entonces, traten de recordar esa parte, ¿no? Bien, ok. Entonces, hemos hablado un poquito sobre la parte del cuerpo y de la mente. Ahora vamos a dividir de manera un poquito más específica esta relación y nos vamos a enfocar entonces en cuerpo, pensamientos y emociones. Las emociones son muy, muy importantes, juegan un papel significativo en la vida en general. Pueden ayudar a generar estímulos, pero también no, nos puede llevar a sentir frustraciones o a experimentar, mejor dicho, frustraciones. Pueden ayudarnos a transmitir entusiasmo, a transmitir lo que nosotros somos a través de la música, pero también nos pueden generar conflictos. Otro punto importante respecto a las emociones es que cumplen un papel fundamental en el procesamiento del de la información, es decir, el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante. Nuestro cerebro, cuando hay un aprendizaje, imagínense como si nuestra mente tuviera muchísimos archiveros, ¿no? Entonces, cada archivero tiene varias gavetas. Abrimos una gaveta, metemos un aprendizaje y lo guardamos. Y ya cuando cerramos ese gavetero, estamos hablando de un aprendizaje consolidado, es decir, ya forma parte de uno de esos archiveros que les vamos a llamar estructuras cognitivas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si yo tuve una experiencia que para mí fue negativa, o sea, si yo a lo mejor tuve una presentación y me fue súper mal, lo que yo aprendí en ese momento depende de la emoción que yo sentí en ese momento. Si la emoción que yo sentí en ese momento fue negativa, entonces yo lo voy a ver como un trauma. Ese es el aprendizaje que yo tuve de esa experiencia. Es un trauma porque ¿cuáles fueron las emociones? Miedo, ira, y me hicieron sentir muy mal. Y me frustré. ¿Y qué aprendí? Que no puedo. Pero esa sensación de que eso fue un trauma realmente se basa en la emoción que sentimos en ese momento. ¿De acuerdo? Y por eso es tan importante este punto de las emociones cuando las relacionamos con lo que estamos aprendiendo. Entonces, la buena noticia es que el cerebro tiene el beneficio de la plasticidad, es decir, si nosotros cerramos ese archivero, no es cemento, o sea, lo podemos moldear, lo podemos modificar, podemos abrir ese archivero, sacar esa información que está equivocada y meter nueva, ¿de acuerdo? Esa es la gran ventaja que tiene el ser humano. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo a autorregular las emociones, aprendiendo a autorregular nuestro estado de ánimo. ¿Qué significa regular? Utilizar las emociones, tanto positivas como negativas, de manera efectiva. Es decir, para yo poder crecer, recuerden eso siempre. Mis emociones, lo que yo sienta, tanto positivo como negativo, lo tengo que utilizar y redireccionarlo hacia avanzar, no bloquearme, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa que sí quiero dejar claro es que las emociones, no hay emociones buenas ni malas. Cuando hablamos de emociones positivas o negativas, me refiero a que ustedes las percibieron positivas o negativas para ustedes, pero realmente no hay emociones malas. El miedo no es una emoción mala, el enojo no es una emoción mala. Ajá. Solo son emociones. Lo que va a depender de cómo las vamos a ver nosotros es precisamente eso. ¿Cómo las vamos a manejar? Si yo las manejo pésimo, pues obviamente va a ser una emoción negativa para mí, pero eso no quiere decir que la emoción en sí sea mala. Al contrario, puede ser muy buena porque si yo la utilizo para crecer, pues obviamente me va a beneficiar aunque me haya hecho sentir mal en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí es importante que lo resaltemos. Entonces, cuando hablamos de autorregulación, lo que intentamos hacer es disminuir esos efectos nocivos que nos provocan las emociones que nosotros percibimos como negativas
Y lo que tenemos que intentar fomentar es el desarrollo de la habilidad para generar emociones positivas y automotivarse. Ok, ahora, el reconocer, ahora vamos a hablar de la autoconciencia. La definición de la autoconciencia es el reconocer nuestras emociones y el modo en que éstas afectan nuestros comportamientos. Si somos conscientes de lo que sentimos, podremos manejar nuestras emociones, valorar nuestros puntos fuertes y débiles y expresar nuestros sentimientos adecuadamente. Entonces, si nosotros practicamos el identificar la emoción que yo estoy sintiendo y cómo me hace reaccionar esa emoción, eso me va a permitir tener un mayor control de esa situación y poder aprender a regularla, ¿de acuerdo? Ahora, hay 3 estilos de personas cuando hablamos de autoconciencia. Está la persona consciente de sí misma, que son aquellas que son autónomas y seguras de sí mismas, que logran identificar sus emociones y logran manejarlas en la situación. Luego están las personas que están atrapadas en sus emociones. Esto significa que la persona se siente desbordada por la situación. No puede controlar sus emociones porque la situación la supera. O sea, es demasiado estresante esa situación, es demasiado negativo lo que yo estoy sintiendo y no puedo con eso. ¿Ok? Y luego están las que aceptan resignadamente sus emociones, es decir, están conscientes de su estado de ánimo, pero no hacen nada para cambiarlo, porque han aprendido a que no pueden cambiar, a que eso ya no va a cambiar. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros personas con autoconciencia de las emociones? Hay 3 factores que podemos pues practicar, ¿no? Cuando sean situaciones. En primer lugar, ¿qué sentimos del exterior? O sea, si estamos frente a una situación, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. De repente llega mi maestro y me dice, pues es que realmente yo no veo que usted esté avanzando. O sea, realmente yo no sé ni para qué usted está aquí. ¿Qué estoy sintiendo yo del exterior cuando se me dice esto? A lo mejor hostilidad, ¿no? A lo mejor frustración, porque ya no sabe él cómo seguirme enseñando. O sea, ya estamos estancados. ¿Qué sentimos en nuestro interior? O sea, ya identificamos lo que estamos sintiendo de afuera. ¿Qué estamos sintiendo adentro? A lo mejor tristeza, a lo mejor desilusión, porque yo respeto mucho a mi maestro, porque lo admiro mucho y porque me duele que me esté diciendo estas cosas. Y finalmente, ¿qué pensamientos conscientes estamos teniendo? Y eso es muy importante. El pensamiento y la emoción que estemos teniendo en ese momento tienen que estar sincronizados, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor si yo estoy pensando, bueno, yo creo que tiene razón, porque él es el maestro. Él tiene más experiencia. Si me está diciendo que no sirvo, pues es por algo, ¿no? O puedo pensar, bueno, a lo mejor mi maestro no está teniendo un buen día y se está desquitando conmigo. Le voy a dar tiempo. O a lo mejor podemos pensar, le ha dicho cosas peores a mis compañeros. Entonces voy bien. Entonces, realmente la emoción y el pensamiento van a ser determinantes para cómo nosotros percibamos esa experiencia. Y por eso es tan importante aprender a identificarlos. Si yo estoy identificando que estoy teniendo una emoción negativa, está bien tener la emoción negativa. No hay que ignorarla ni hay que intentar cambiarla. Lo que sí podemos cambiar es el pensamiento. Si mi pensamiento es negativo, si mi pensamiento es irracional, si yo estoy diciendo, no, pues sí, es que no sirvo para nada, cuando a lo mejor ya tengo 6, 7 años de estar estudiando y ya he tocado sonatas, no puede ser que no sirva, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de equilibrar, ¿de acuerdo? Tratar de equilibrar qué estoy sintiendo y cómo va a influir eso en lo que estoy pensando. Ajá. Y eso es lo que nos va a llevar a la autorreflexión. Hay algo muy importante que no siempre vamos a ser personas autoconscientes. O sea, esto fluctúa. Yo puedo ser una persona muy consciente de mí misma y de repente vivir una experiencia que yo no sé manejar, que en ese momento es nueva para mí, que me trae a lo mejor recuerdos de otras cosas que fueron difíciles para mí y me desborda.
por muy consciente que yo sea, puedo volver a caer en este estilo de no saber controlar mis emociones. Y está bien. Al igual que la música, la estabilidad emocional, la salud mental en general, es de todos los días, ¿ok? Entonces no hay que sentirnos mal o no hay que sentir que no podemos o que no sabemos cómo hacerlo, porque de repente un día, pues de verdad no podamos. Van a haber días que no se va a poder, pero lo bueno es que esto es de todos los días. Si hoy no pude, mañana voy a seguir intentando y sucesivamente, ¿de acuerdo? Ok, entonces, aquí vamos a relacionar lo que habíamos hablado del miedo escénico con la parte emocional. ¿Cuál es el sentimiento que más miedo produce a los estudiantes de música cuando van a actuar ante el público? Pues obviamente el miedo al fracaso, ¿no? De ahí parte el miedo escénico. Es un miedo a fracasar, es un miedo al qué van a decir. Y se acuerdan que mencionábamos cuando hablábamos de ansiedad escénica, la parte de la valoración de los demás. Eso pesa mucho en el músico, cómo nos van a evaluar los demás. Y el no estar a la altura de las circunstancias. Ahora, lo importante aquí, algo que ustedes tienen que recordarse siempre que sientan esa ansiedad, es que estas sensaciones se producen por falta de confianza en nosotros mismos, no porque no tengamos la actitud, no porque no podamos hacerlo, no porque no seamos buenos en lo que hacemos. Simplemente es la confianza en uno mismo. ¿Cómo vamos a fortalecer esa confianza? Conociéndonos mejor. Esa es la importancia de aprender a autorregularnos, aprender a identificar cómo me hacen sentir estas situaciones y cómo las puedo manejar, qué puedo pensar que no sea tan negativo, que en lugar de destruirme, me permita crecer, ¿de acuerdo? Entonces, eso tómenlo muchísimo en cuenta. Ok, vamos a hablar entonces de las técnicas para reducir el estrés y el miedo escénico. Hay muchísimas, pero yo tomé en cuenta estas. Una que creo que es muy, muy importante es aprender a hablar con uno mismo. A lo mejor y es un poco raro, a lo mejor y lo hacen o sea, de manera natural, uno de repente está ahí, uno hablando solo. Es importante hacerlo porque eso nos va a permitir a autorreflexionar y ayudarnos a reencontrarnos con el motivo. Ajá, cuando todo esté muy nublado, cuando todo esté muy difícil, cuando sintamos que nos está desbordando, si nosotros regresamos a nosotros mismos y nos reencontramos con ese motivo, eso nos va a ayudar como a manejar mejor lo que está alrededor de nosotros. Que eso no siempre lo vamos a poder controlar, pero podemos controlar lo que viene de aquí, ¿ok? Ahora, entrar en contacto con el escenario. O sea, a lo mejor, que creo que esto muchos lo han de hacer, ¿no? Se puede hacer sus prácticas previos a su presentación, sobre el escenario donde van a tocar, porque eso le va a quitar un elemento sorpresa a la situación, ¿me explico? Parte de la ansiedad es porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar cuando nos vayamos a presentar ante el público. Pero si conocemos el escenario, si estamos familiarizados con el escenario en el que vamos a estar, eso le quita un factor desconocido para nosotros. Y como sea, va a reducir, aunque sea mínimo, pero va a reducir el nivel de ansiedad y el nivel de incertidumbre. Es importante también tener redes de apoyo. No sé, la verdad, si las tengan, yo espero que sí, pero a esto me refiero con, a lo mejor ustedes como comunidad, entre ustedes, entre sus amigos, entre otros músicos que se conozcan, realmente es muy beneficioso poder tener un espacio grupal donde se puedan hablar de estas situaciones, de que a lo mejor qué haces vos para lidiar con eso o qué sentís, qué pensás, porque si empezamos nosotros a pasarnos información de uno al otro, estamos aprendiendo y a lo mejor no se nos había ocurrido algo que el compañero hace y decimos, eso me podría servir. Eso es muy importante, poder tener una red de apoyo donde ustedes puedan desahogarse, hablar al respecto, que no te juzguen, que no te critiquen, sino que simplemente te escuchen y te aporten como ideas de, bueno, a lo mejor si la próxima vez podrías hacer esto, etc. Un ritual de relajación es muy beneficioso porque les va a ayudar a que la presentación ante el público se convierta en una rutina. Esto va a favorecer la acción de subir al escenario. ¿A qué me refiero con ritual de relajación? Que a lo mejor previo a la presentación que ustedes vayan a tener,
pueden hacer una serie de actividades que los va a relajar. Ajá. Sé que a veces cuando vamos a tener una presentación, lo que hacemos es incluso el mismo día estar tocando una y otra vez el concierto que vamos a tocar en la tarde. Cuando realmente lo que ya hicimos no va a cambiar por 2 horas más que hagamos de práctica. Esa es una realidad. Es más beneficioso para nuestra mente, para nuestro cuerpo, relajarnos y mejor hacer actividades que no sean tan estresantes como estar practicando el concierto que vamos a tocar más adelante ese mismo día. Entonces, a lo mejor podemos, no sé, ir a desayunar en familia o leer un poquito o escuchar música o hacer un poquito de ejercicio físico, estaría genial porque eso disminuye los niveles de estrés. No tan pesado, a lo mejor solo estiramientos, un poquito de yoga, algo así, un ritual de relajación, de primero voy a hacer esto, luego esto, con la finalidad de relajarse, la finalidad de despejarse, ¿no? En lugar de estarse presionando más y más y más, porque ya viene ese momento. Y finalmente, ya lo había mencionado anteriormente, afrontarlo como una experiencia que ustedes van a disfrutar, como una experiencia que les va a enseñar de una u otra forma, van a aprender de esa experiencia inevitablemente, ¿ok? Bien, ahora, habían preguntado acerca de cómo superar traumas pasados. Los traumas en la música están relacionados con eventos negativos en los que aprendimos a no ser capaces, y eso yo ya lo había mencionado anteriormente. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del aprendizaje, de las estructuras cognitivas, cuando yo me voy a exponer a un evento similar, obviamente me trae recuerdos de esa experiencia que yo considero traumática y por esa razón no quiero avanzar. Por eso es la importancia de estar conscientes de nuestras propias reacciones ante el estrés para actuar en consecuencia. Y aquí viene una parte muy importante pues de nosotros mismos, que es el autoconcepto. Cuanto más y cuanto mejor nos conozcamos, mejor va a ser nuestro autoconcepto. Y el autoconcepto es importantísimo, perdón, porque nos va a ayudar a manejar. Si nosotros tenemos un autoconcepto positivo, nos va a ayudar a manejar esos estresores que están a nuestro alrededor, y tiene mucho que ver con el comportamiento emocional también. Porque era lo que hablaba anteriormente. Si nosotros identificamos cómo me hacen sentir ciertas situaciones, me estoy conociendo, o sea, es porque me conozco mejor, y obviamente mi autoconcepto va a ser más sólido, ¿de acuerdo? Me voy a conocer mucho mejor, y se acuerdan que les decía que eso va a ayudar con la confianza en ustedes mismos. También el autoconcepto se relaciona con el rendimiento académico y laboral en este caso. Es decir, que si ustedes realmente, su autoconcepto es que no son buenos, que no son capaces, que no sirven para lo que hacen, pues eso se va a ver reflejado en el rendimiento que ustedes tengan académicamente y laboralmente hablando. Ahora, finalmente lo último que me compartieron era cómo organizar sesiones de prácticas efectivas relacionado al estado de ánimo. Realmente esto se relaciona a todo lo que hemos hablado, no solamente al estado de ánimo, porque como ya lo hemos visto, todo está relacionado. Ajá, cuerpo, pensamientos y emociones van relacionadas. Entonces, yo les propongo 3 aspectos a tomar en cuenta para poder organizar de manera efectiva sus sesiones. En primer lugar, la estructura, porque nuestro cerebro necesita estructura. Tenemos que establecer un horario diario con objetivos específicos. Muchas veces las prácticas son muy desorganizadas y decimos, bueno, pues hoy voy a practicar mi sonata, y estamos toque y toque y toque 2, 3 horas, y realmente no hay un fin. No le establecemos a nuestro cerebro, ok, hoy quiero que aprendas esto. Hoy quiero que te concentres en esto, en el arco, en la respiración. Necesitamos que nuestro cerebro sepa qué es lo que va a aprender para que pueda aprenderlo bien. Otro aspecto, y que es para mí el más importante, es el movimiento. ¿A qué me refiero con movimiento? Para poder tener un aprendizaje significativo, necesitamos incluir movimiento en nuestras prácticas, o sea, actividad física. No me refiero a ejercicio o a rutina, que las pesas, no. Me refiero a movimiento corporal. En primer lugar, por lo que hablábamos de los estresores mecánicos. O sea, su cuerpo, si ustedes lo van a someter a un estrés constante físico,
de 1 hora, hora y media, va a necesitar también un momento en el que suelte esa tensión y haga otro tipo de movimiento quizá más natural, como caminar, estirarse, recostarse, un movimiento, ¿de acuerdo? Hay que incluir un movimiento previo a la práctica, durante y después. Ajá, entonces, ¿esto cómo nos va a beneficiar en nuestro aprendizaje? Hay mucha evidencia científica que respalda que si nosotros, porque muchas veces decimos, bueno, voy a estudiar 2 horas y estudiamos las 2 horas corridas, pero el ser humano realmente no tiene un periodo de atención tan largo, ¿de acuerdo? El cerebro humano aprende en periodos cortos con recesos intermedios para poder procesar la información. Entonces, para dejarlo un poquito más claro, estudio 45 minutos, descanso 10. Estudio media hora, descanso otros 10. Otros 45, descanso otros 10 o 15. Y así. O sea, nuestro cerebro necesita parar para que la información que que estuvimos ingresando en los primeros 45 minutos se pueda procesar, porque si no lo saturan. Entonces es necesario parar y volver a empezar y parar. Ajá. También es importante incluir movimiento en nuestras sesiones de práctica porque, ¿y qué tipo de movimientos? Coordinación. ¿Por qué coordinación? ¿Ya qué me refiero con coordinación? Ejercicios de lateralidad cruzada. ¿Qué significa eso? Que es, por ejemplo, voy a hacer movimientos con mi cuerpo que mientras utilizo una extremidad del lado izquierdo, utilizo otra extremidad que sería mi pierna del lado derecho y las muevo simultáneamente y entonces hago un movimiento cruzado. Ajá, porque estoy utilizando una parte de la mitad izquierda de mi cuerpo y otra parte de la mitad derecha. ¿Eso cómo me va a ayudar? Lo que sucede a nivel del cerebro es que en medio de los dos hemisferios tenemos una parte que se llama cuerpo calloso que conecta estos dos hemisferios, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos movimientos cruzados, lo que hacemos es que vamos alimentando las conexiones neuronales que se encuentran en ese cuerpo calloso y hacemos más rápida la conexión neuronal de un hemisferio al otro. Entonces, de manera muy sencilla, nos ayuda a aprender más rápido. Si nuestros dos hemisferios se conectan más rápido, aprendemos más rápido. ¿Ok? Entonces, es importantísima la coordinación para el aprendizaje, sobre todo musical, porque recuerden que la música, no sé si lo sepan, yo creo que sí, es una de las pocas actividades humanas que requieren de todo el cerebro. Entonces, tiene que estar activo de todos lados. Ajá. Luego la postura, porque como hablábamos de los estresores mecánicos, necesitamos también hacer ejercicios posturales. Eso los pueden encontrar en YouTube, igual que los de coordinación. Hay muchas rutinas de postura que nos va a permitir poder trabajar los músculos de la parte de la espalda, sobre todo que son los que se tensionan. También es importante incluir técnicas de respiración en nuestras prácticas. Ajá. Y finalmente de relajación. Al final de nuestra práctica, tener un momento para poder relajar el cuerpo y también la mente. Entonces, eso lo podemos hacer con estiramientos y demás. Yo les recomiendo realmente que incluyan en su día a día actividad física. Es muy, muy importante. Les repito, no me refiero a rutinas de ejercicio para ser así súper fit, pero sí para que su cuerpo esté en movimiento y podamos disminuir los niveles de estrés, no solo físicos, sino también psicológicos. Y finalmente, un poquito de equilibrio. Así como yo le exijo a mi cuerpo, le demando que toque este instrumento musical, también lo tengo que compensar. También tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no solo exigirle. Entonces, recordemos siempre tener una recompensa después del trabajo y el ocio es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Todos los días hay que tener, depende de cuánto le demos de estudios. Por ejemplo, no sé, si estudié 4 horas, pues 1 hora de ocio. Ajá. Entonces, eso creo yo que son aspectos que si ustedes toman en cuenta pueden hacer más efectivas sus sesiones de práctica. Y eso sería todo de mi parte.